Déjame que empiece con una oración. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, te damos las gracias, Dios nuestro, porque tu palabra es preciosa. Te damos las gracias porque tú hablas a los tuyos por medio de tu palabra. Ahora, Dios nuestro, queremos pedirte que la meditación de nuestros labios sea agradable delante de ti. Dios nuestro, que tú uses tu palabra en el poder de tu Espíritu. Y tu Padre, perfecciones a los santos. Oh Dios nuestro, tú añadas bendición y vida eterna. Y por encima de todo, Dios nuestro, tú recibas la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, el mensaje que me fue asignado en el día de hoy es la prudencia cristiana para el joven. Y cuando me fue dado este título, hay una experiencia que me vino a la mente cuando yo era joven. Me estaba sacando lo que es la licencia para manejar un auto y se dio un acontecimiento de que yo estaba haciendo las prácticas y de repente delante de mí, justo delante de mí, había un camión inmenso. Y yo no podía ver qué es lo que había detrás de ese camión. No podía discernir y discriminar si detrás habría una persona, habría un perro, habría un gato. Era incapaz de discriminar de si algo estaba detrás de ese camión, por lo tanto que pudiese actuar con prudencia. Es decir, discriminar y discernir si había algún tipo de peligro y que yo tuviese que pasar por el lado de ese camión, pues lo más tranquilo posible para no crear un accidente. Bien, ¿saben lo que hice? Fue un acontecimiento que mostró la falta de prudencia que tuve como joven. Porque en lugar de frenar e ir a poco, lo que hice fue acelerar lo máximo que pude. Hubiesen tenido que ver el profesor que tenía al lado. Aparte del grito que pegó, apretó el freno y ¿saben lo que me dijo? Me dijo, no eres prudente. Esas palabras se me quedaron marcadas. No eres prudente. Y fíjense que cuando hablamos de la prudencia, estamos hablando de una virtud que tiene que ver con pensar con sensatez, pensar con cordura, pensar con el juicio correcto para saber cómo actuar de manera correcta en la situación que uno se encuentra. La prudencia es esa virtud que nos permite discriminar, que nos permite discernir aquello que tenemos delante de nosotros para actuar de una manera correcta y conforme. C.S. Lewis, en su famoso libro Mero Cristianismo, estableció de que la prudencia, juntamente con lo que es el juicio, la fortaleza y la templanza, es una de esas virtudes cardinales, esenciales y vitales para poder vivir y actuar de manera justa y de manera recta. Y fíjense que en el día de hoy todo el mundo sin excepción necesita esa prudencia sabia para vivir en el mundo y en la sociedad que nos ha tocado vivir. Pero quizá los jóvenes necesitan lo que es una porción doble de esa prudencia por el mundo y el tiempo y la sociedad que les ha tocado vivir a ellos. Una sociedad, mis hermanos, los cuales tienen redes sociales por todas partes, TikTok, Instagram, influencers, los cuales les dicen y les explican lo que tienen que hacer, cómo tienen que hacerlo y cómo tienen que vivir. Nos encontramos lo que es una gran cantidad, por ejemplo, de individuos que son capaces con un pequeño celular de poder dar su opinión y viralizarla a lo largo del mundo y extender su propia prudencia y su propia sabiduría. En un mundo donde lo que es la IA está creciendo y uno no es capaz de distinguir lo que es correcto de lo que es correcto, de lo que es falso de lo que es verdad. En una sociedad que se caracteriza por lo que es la falta de verdad absoluta, ese posmodernismo en el cual vivimos, que cada uno tiene su propia verdad, que cada uno es su propio rey, que cada uno tiene su propia verdad y todas las verdades son válidas e igual de buenas. Mis hermanos, en esta sociedad se necesita esa prudencia que nos permita discernir y discriminar para actuar justamente en este mundo. Y fíjense que todo el mundo lo necesita, pero repito, quizá los jóvenes, por esa situación en la que ellos están,
mis hermanos, necesitan entender lo que es esa prudencia. Ahora bien, cuando hablamos de prudencia, no estamos hablando de cualquier tipo de prudencia, porque el mundo tiene su propia sabiduría. El mundo tiene su propia prudencia. El mundo es sabio según su propia opinión. Pero no estamos hablando de cualquier prudencia o sabiduría. Estamos hablando, mis hermanos, de esa prudencia que proviene de la palabra de nuestro Dios. Esa prudencia que encontramos en esa preciosa palabra que es la revelación de nuestro Dios, toda ella inspirada de principio a fin. Esa prudencia que Dios mismo ha dejado revelada en su palabra y que le va a decir al joven cómo vivir en este mundo en el cual se encuentra. Por tanto, ¿cómo vamos a proceder en el día de hoy con este tema, la prudencia cristiana para el joven? Fíjense, vamos a ir primero a lo que es quizá uno de los libros esenciales para lo que es la prudencia, que es el libro de Proverbios. Y vamos a estar en el libro de Proverbios capítulo 2. Así que si tienen sus Biblias con ustedes, ábranlas en el libro de Proverbios capítulo 2 y leeríamos los 22 versículos de este capítulo. Y después de ahí lo que vamos a hacer va a ser dar un salto en la historia de la salvación. Un salto en ese progreso de la historia de la salvación para llegar y ver dónde esa prudencia, esa sabiduría de Proverbios nos lleva. Fíjense, vamos a leer Proverbios 2, los versículos del 1 al 22. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, y haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las verdades del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia y juicio, y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entre en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia, para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán, ni seguirán otra vez la senda, los senderos de la vida. Así andarás por el camino de los buenos y seguirás las verdades de los justos, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella, mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Hasta aquí, mis hermanos, la palabra de nuestro Dios. Fíjense que con este texto, mis hermanos, vamos a destacar tres cosas en el día de hoy en relación a lo que es la prudencia cristiana para el joven. Primero, lo que vamos a ver es el llamado a la prudencia para la vida del joven. Segundo, lo que vamos a ver es la función que la prudencia ejerce en la vida del joven. Y tercero, lo que veremos es el cumplimiento de la prudencia en la vida del joven. Vamos a tomar estos tres puntos en el día de hoy. Primero, el llamado a la prudencia para la vida del joven. Y fíjense que ese llamado es un llamado al entendimiento, pero no cualquier tipo de entendimiento. Es un llamado al entendimiento de una relación íntima con el Dios que es el dador de la prudencia. Es ese entendimiento de un llamado, una relación íntima con el Dios que es el dador, el proveedor, el origen de la prudencia que el joven va a necesitar. Fíjense, esto lo vamos a ver en los primeros 6 versículos de Proverbios 2. Pero antes de que lleguemos a analizar un poquito esos versículos, déjenme que les sitúe un poco en este Proverbios 2. Porque Proverbios 2 forma parte de lo que se ha llamado el prólogo del libro de Proverbios.
Un prólogo que va desde el capítulo 1 hasta el capítulo 8, versículo 39. Y en este prólogo, mis hermanos, lo que nos encontramos son 10 lecciones que el Padre va a dar a su hijo, que Salomón va a dar a su hijo. Otros interpretan que Salomón da a Israel, pero son 10 lecciones. Por lo tanto, ese prólogo nos abre lo que es la clase del Padre enseñando a su hijo y llamándole a algo muy específico. Es como si alguien entrase en una de las clases del SRL y de repente abre las puertas y hay un profesor que está enseñando ahí y dando una lección. Pues eso es lo que tenemos aquí. Entramos en la clase y escuchamos esas 10 lecciones del Padre a su hijo. Fíjense cómo empieza el versículo 1. Hijo mío. Si van al capítulo 3 van a ver que empieza de la misma manera. Hijo mío. Si van al capítulo 4, prácticamente de la misma manera. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre. Bien, esas 10 lecciones serán fundamentales para el resto del libro de Proverbios. Y lo que el padre llama al hijo, ese llamado es el llamado a atender y a inclinar su oído, su alma y su corazón a la prudencia. Y a veces describir o definir lo que es la palabra prudencia aquí en Proverbios es un tanto complicado porque se solapa con muchos términos. Se solapa sobre todo con el término de la sabiduría, la idea de inteligencia. Fíjense, por ejemplo, en el versículo 2, que es lo que la Escritura nos dice. Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinases tu corazón a la prudencia. Sabiduría y prudencia van de la mano. Fíjense en el versículo 6. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Ven esa palabra inteligencia aquí? Es la misma palabra en el original que en el versículo 2 se ha traducido como prudencia. Y muchas veces la prudencia se interpreta como esa inteligencia, ese entendimiento de la situación que uno tiene alrededor. Pero nos damos cuenta en cómo el autor utiliza aquí la gran relación entre sabiduría y prudencia. Muchas veces el paralelismo es tan cercano que sabiduría y prudencia van de la mano y muchas veces se solapan la una con la otra. A veces ha descrito lo que es la sabiduría como lo que sería esa capacidad o virtud más general de evaluar lo que es bueno, lo que es correcto, lo que es agradable, mientras que la prudencia se especifica como lo que es esa aplicación práctica de la sabiduría para discernir y para discriminar. Ahora bien, nos damos cuenta de que se solapan la una con la otra. Muchas veces el inclinar el corazón a la sabiduría es inclinar el oído a la misma prudencia que proviene, como veremos, de la boca de nuestro Dios. Por lo tanto, el Padre llama al Hijo a inclinarse y a buscar esa sabiduría, esa prudencia sabia. Y fíjense que en nuestros versículos del 1 al 4, todos ellos están organizados como una gran condición, es decir, una condicional. El Padre dice, si haces esto, si te inclinas de esta manera, si esto sucede, entonces lo que va a suceder, hijo mío, es lo siguiente. Fíjense, miren sus Biblias y fíjense cómo están organizados los versículos del 1 al 4. Van a ver esa condicional que aparece en el versículo 1. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares, atesorares dentro de ti. Fíjense el versículo 2. Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia. Fíjense el versículo 3. Si clamares a la inteligencia. Fíjense el versículo 4. Si como plata la buscares. ¿Se dan cuenta? Es claro lo que la Escritura está diciendo aquí. Es un continuo llamado del Padre a su Hijo a buscar esa prudencia. Hijo, si te inclinas, si das tu alma y tu oído a esa sabiduría y a esa prudencia. Y qué importante, mis hermanos y hermanas, qué importante, mis amados, es que los padres
llamen deliberadamente a sus hijos a buscar esa prudencia sabia. Hay una parte, mis hermanos, aquí, es una de las funciones de los padres. Es una de las funciones de los padres de llamar deliberadamente a buscar esa prudencia sabia, y de los hijos no solamente atesorar en su corazón el mandamiento de los padres, sino de los hijos también la responsabilidad de inclinar su oído a esta prudencia de la cual nos habla Proverbios. Ahora bien, aquí la prudencia y la sabiduría están relacionadas también con la idea de cómo ver el mundo. Cómo entender el mundo en el cual se vive. Cómo entender cómo funciona el mundo en el cual uno está. Y para esto lo que debemos tener muy claro es que esta sabiduría o esa prudencia sabia de la cual nos habla Proverbios no es una sabiduría, no es una prudencia, un entendimiento, una inteligencia académica. No es simplemente mirar y darle un grado académico a nuestros hijos. Si pueden tener un grado académico, fantástico. Pero aquí la Escritura nos muestra, padres, de que hay un entendimiento mucho mayor, de que hay un conocimiento mucho más sublime, de que hay algo que es mucho mayor para dar y para llamar a nuestros hijos. Fíjense, hoy en día hay muchos que tienen una gran cantidad de conocimiento y no tienen idea de cómo funciona este mundo. Tienen una gran cantidad de conocimiento, una gran cantidad de inteligencia, pero no saben cómo funciona este mundo. Y la razón de ello, cuando uno se pregunta ¿por qué esto es así? Fíjense que la razón la vemos en los versículos 5 y 6. Fíjense el resultado de si el hijo atiende al llamado del padre a atender a esa prudencia sabia. Fíjense en el versículo 5. Entonces, esto es lo que va a suceder. Si inclinas tu oído, si buscas esa prudencia sabia, si la atesoras en tu corazón, entonces eso sucederá. Entonces entenderás ¿qué? Entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Aquí, mis hermanos, está la cuestión. Si inclinas tu oído, hijo, a esta prudencia, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Vas a hallar ese temor, vas a conocer ese temor de Jehová y hallar el conocimiento de Dios. Y eso es el aspecto vital, esencial de ese llamado del Padre a esa prudencia sabia, que su hijo llegue al conocimiento de aquel que es el Dios único, vivo y verdadero. Y esto, mis hermanos, estas palabras, el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, tenemos que entender qué es esto, porque aquí una se explica a la otra. Cuando nos preguntamos aquí en el versículo 5, ¿qué es eso de entender el temor de Jehová? No solamente se refiere a reverencia. Fíjense que el mismo versículo 5, en ese paralelo, en esas dos líneas, explica lo que significa ese temor de Jehová. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. El conocimiento de quién es Dios. Y esto son categorías de pacto. Esto es lenguaje de pacto. Piensen que aquí, mis hermanos, Proverbios fue escrito para Israel. Y en Israel, mis hermanos, Israel, después de que Dios en su soberana voluntad y en su soberana gracia lo redimió de Egipto, lo llevó, mis hermanos, a las faldas del monte Sinaí, y ahí entró en pacto con ellos. Y entró en una relación de pacto que se basaba en un amor y en una fidelidad, mis hermanos. E Israel tenía algo que el resto de naciones no tenían. Israel tenía el conocimiento de aquel que era el Dios verdadero. El conocimiento del Dios que había creado los cielos y la tierra, el conocimiento del Dios que les había redimido y salvado por pura gracia. Y en esa relación de pacto, mis hermanos, Israel hubiese tenido que ser ahí la nación más prudente que hubiese, porque tenían ese conocimiento de Dios.
Fíjense que cuando Jeremías habla del nuevo pacto que va a venir, en Jeremías 31, fíjense cómo se describe. Jeremías 31, 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Glorioso anuncio del nuevo pacto. Llegará el tiempo que dirán: conoce a Jehová. Ninguno más dirá: conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Y aquí no es solamente un conocimiento intelectual, no es un conocimiento académico, es un conocimiento de alguien que por la gracia de Dios ha sido llevado a tener una relación íntima y de pacto con Dios. Y conoce a ese Dios que por gracia se le ha dado a conocer, conoce a su Dios de una manera íntima, salvífica, redentora, mis hermanos. El llamado del Padre a inclinar a esa prudencia es para que esto pueda darse en el joven, en su hijo. Conozca al Dios verdadero. Pero aquí viene la gran paradoja. Aquí viene la gran contradicción o aparente contradicción de estos versículos. Porque fíjense si siguen leyendo. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón de ese llamado del Padre a inclinar el oído a esa prudencia sabia para que entonces se dé ese conocimiento de Dios? ¿Cuál es la razón? Fíjense el versículo 6. Fíjense lo que el versículo 6 nos dice. ¿Por qué? ¿Se dan cuenta de ese por qué? Está en sus Biblias, ¿no? Ese por qué marca la razón. Fíjense, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Esa palabra inteligencia es prudencia, mis hermanos. La razón del Padre para llamar al Hijo y que conozca a Dios es porque solamente de ese conocimiento y relación íntima con Dios es que proviene la verdadera prudencia y sabiduría que el joven necesitará y que cualquiera en este mundo necesitará. Las palabras del Padre, aquí las palabras del Padre son como el instrumento usado por Dios, ese medio de gracia usado por Dios para que el Hijo llegue a ese conocimiento de Dios, y conociendo a Dios íntimamente, entonces del dador de la prudencia, esa prudencia sea dada al Hijo. ¿Se dan cuenta? Es una prudencia entonces que el joven aquí no puede conseguir por sus propios medios. Es una prudencia que no viene por lo que es enseñanza académica. Es una prudencia que no viene por la experiencia de años, que no viene por los sentidos de uno, que no viene por los instintos de uno. Es el don revelado y dado por Dios. Y proviene, mis hermanos, ese don cuando hay esa relación íntima con Dios. Fíjense lo que dice los versículos 7 en adelante. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente, es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia y juicio y equidad y todo buen camino. Y escuchen el 10. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia, la misma palabra para prudencia, fuere grata a su alma. Está hablando de una prudencia que no es externa, de una prudencia que no está escrita en un código externo para ese hijo, para ese joven. Es una prudencia que está escrita de manera interna en el corazón y el alma de ese hijo. De ese hijo que por el llamado del Padre, por la gracia, mis hermanos, de Dios, llega a ese conocimiento íntimo con Dios, el dador de toda prudencia, y esa prudencia es grabada en el corazón del joven. Si tuviésemos que resumir de alguna manera ese llamado del Padre básicamente es decir: joven, busca a Dios. Si tuviésemos que resumir este llamado es decir: busca a Dios, acuérdate de Dios
en tu juventud. Y los padres tenemos que llamar deliberadamente a nuestros hijos a esto con la misma convicción de que Dios en su soberana voluntad es aquel que puede dar esa sabiduría y esa prudencia, porque Él es el dador, mis hermanos, de esa prudencia que el joven necesita y que todo el mundo necesita. Es darle ese conocimiento de Dios que es vital para vivir en este mundo. Reconocer que Dios es Dios. Reconocer, mis hermanos, que Dios existe, de que Dios es, porque sin Dios todo colapsa. Sin Dios todo deja de ser. Por eso el mismo Salomón, al final del libro de Eclesiastés, ¿qué es lo que escribió? El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios. Guarda sus mandamientos, porque esto es el todo para el hombre. ¿Saben lo que hay aquí? Hay en cierta manera lo que se llama una cosmovisión. Es decir, cómo entender y ver el mundo, cómo entender y ver la vida y cómo vivirla, mis hermanos. Hay una cosmovisión que se cree sabia en su propia opinión, pero que es necia. Y es aquella cosmovisión que nos habla el Salmo 14:1. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Pero tenemos aquí, mis hermanos, esa cosmovisión bíblica. Esa cosmovisión que empieza por entender, mis hermanos, que Dios es Dios. Por ese conocimiento y esa relación íntima con Dios. Esa es la piedra angular, la piedra maestra de todo. Sabemos que cuando hacemos una edificación, cuando se hacen edificaciones, se pone la piedra maestra. Y toda la edificación se construye en base a esa piedra maestra. Si la piedra maestra está torcida, toda la edificación sale torcida. Pero si la piedra maestra es fundamental, está bien puesta, mis hermanos, toda la edificación sale derecha, recta y correcta. El llamado a esa prudencia es el llamado a entender, a tener ese entendimiento, una relación íntima con Dios, quien es el dador de esa prudencia. Pero fíjense que ese llamado tiene otra cosa, que es el llamado al entendimiento también de una relación con el Dios que es creador y sustentador de todas las cosas. Y aquí tenemos que hacer un paso atrás en estas lecciones que el Padre da a su Hijo. Porque no lo vemos directamente aquí, mis hermanos, pero quizá alguien podría preguntar, bueno, una relación íntima, ¿con qué Dios? ¿De qué Dios me estás hablando? ¿Qué Dios es aquel que me llama a tener una relación íntima, salvífica, redentora con Él? ¿De qué Dios me estás hablando? Y aquí Proverbios responde. Es el Dios que ha creado los cielos y la tierra. Y es el que sustenta todas las cosas. Fíjense, esa prudencia sabia, esa sabiduría en Proverbios se relaciona con algo muy importante. Se relaciona con lo que es el orden que Dios ha establecido en la creación. Se relaciona con entender, con creer, con comprender de que Dios es creador de todo y de que Dios es sustentador de todo. De que todas las cosas fueron creadas por la palabra de Dios. De que Dios dijo y todas las cosas fueron hechas. Y de que Dios no es el relojero universal que creó todas las cosas y le dio cuerda al reloj y dejó que todo funcionase solo. No, es el Dios que ha creado todas las cosas y es el Dios que sustenta y preserva todo aquello que ha creado. Y por lo tanto, siendo creador de todo y sustentador de todo, Dios, que es creador y sustentador, es Señor sobre todo lo creado, incluso sobre nuestras vidas. Y el orden por el cual se rige este mundo es el orden que el creador y sustentador ha establecido. Fíjense que cuando leen Proverbios hay una gran cantidad de referencias a lo que es la creación. Hay reflexiones sobre el mundo físico en Proverbios 10. Hay
reflexiones sobre el comportamiento animal como la hormiga en el capítulo 6. Hay reflexiones sobre la sabiduría que estaba antes de la creación juntamente con Dios para crear todas las cosas en Proverbios 8. Por tanto, cuando el Padre llama al Hijo a inclinar la prudencia para tener ese conocimiento íntimo de Dios, quien es el dador de la verdadera sabiduría para este mundo, está llamando a tener un conocimiento de ese Dios que es creador y sustentador de todo. Porque esto, que Dios sea creador, entre otras cosas, pero esta verdad bíblica fundamental es lo que hace que Dios sea el único Dios vivo y verdadero. No hay otro Dios sino el Dios que ha creado todas las cosas. No hay otro Dios vivo y verdadero sino aquel que con el poder de su palabra lo ha creado todo y lo sustenta todo. Fíjense lo que Dios mismo dice en Isaías 45:18. Porque así dijo Jehová que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra. El que la hizo y la compuso no la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Que Dios sea creador hace que Dios sea el único Dios vivo y verdadero, mis hermanos. Y esa fue, fíjense, esa fue la primera tarjeta de presentación de Dios en la historia de la salvación. Dios hubiese podido presentarse al mismo de cualquier otra manera. Una de las cosas que yo he aprendido de nuestro hermano Noé es que tengo que tener tarjetas de presentación. Pues siempre que lo conozco me da una tarjeta del seminario. Yo, Noé, que ya lo sé, ¿ya? Me da una tarjeta, ¿ya? Yo digo, bueno, tengo que tener tarjetas también de presentación. Bueno, la tarjeta de presentación de Dios, mis hermanos, al inicio de la historia de la redención, ¿cuál es? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y esa es una verdad fundamental para poder vivir, mis hermanos, en este mundo. El entender de que este mundo fue creado por Dios, se rige por su orden y se sustenta por el poder, mis hermanos, de su palabra. Qué importante es volver a restablecer, mis hermanos, en nuestros jóvenes, en nuestros niños, lo que es esa cosmovisión bíblica que empieza por el hecho de que Dios es creador de todas las cosas. El siglo XIX echó todo esto a la basura. Y qué importante es volver a restablecer esa visión bíblica que empieza con que Dios es el creador y sustentador. Porque si se ponen a pensar, la primera cosmovisión o la primera manera de entender el mundo que fue, mis hermanos, rota, desvirtuada, dañada, ¿saben cuál fue? Fue precisamente esta. Fue sacar a Dios como el creador, sustentador, rey y gobernador de todo. Y cuando el ser humano se rebeló contra Dios, si el Satanás le dijo a la mujer, no, seréis como Dios, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Ahí la mujer hubiese tenido que decir, oye, un momento, bicho, un momento. Digo, que ya somos como Dios, porque fuimos creados a imagen conforme a su semejanza. Pero ¿cuál era el tema de seréis como Dios? Seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Ahora vosotros determinaréis lo que es bueno y malo aparte del Creador, aparte de aquel que ha dicho es bueno, vio que era bueno en gran manera, no es bueno que el hombre esté solo. Ahora determinaréis vosotros, ser humano, lo que va a ser bueno aparte del creador y sustentador de todas las cosas. Fue un acto de idolatría, un acto de independencia, un acto de redefinir lo que era la humanidad, mis hermanos, del ser humano. Pero fíjense que fue un acto de decirle al creador y sustentador de todo, ahora tú no gobiernas. Ahora no es tu orden de lo que es bueno y malo lo que gobierna mi vida. Ahora aquel que determina quién es el rey, qué es lo bueno, qué es lo malo y lo que gobierna mi vida, ¿saben quién es? Ese soy yo.
Y así nos va, mis amados. Porque ese fue lo primero, la primera cosmovisión, mis hermanos, que se destruyó. Y ahí apareció la ranchera de Vicente Fernández. ¿Se la saben, mis hermanos? Con dinero, sin dinero. Hago siempre lo que quiero. Y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda. Pero sigo... ¿Cómo se la saben, eh? Pero sigo siendo el rey, mis hermanos. Y sigue siendo la ranchera de la humanidad desde Génesis 3, mis hermanos. Por eso ese llamado, mis hermanos, es a tener ese conocimiento íntimo con Dios, que es el dador de esa verdadera prudencia, pero el conocimiento de ese y esa relación con el Dios que es creador, que es sustentador, mis hermanos, es entender y que el joven entienda que su vida no es una vida que funciona de cualquier manera, sino que está bajo el orden de aquel que ha creado todas las cosas. Porque eliminar a Dios como creador y sustentador de todo, eliminar a Dios como aquel que es rey y señor por haberlo creado todo, y hay un orden que Él ha establecido. ¿Saben lo que permite esto? Permite, mis hermanos, que cada uno viva como bien le parezca. Que cada uno viva como en el tiempo de jueces, haciendo lo que bien le parece delante de sus ojos, porque no había rey en aquellos días, mis hermanos. Y el llamado de los padres, la responsabilidad de los jóvenes, por la gracia de Dios, es entender ese conocimiento íntimo de buscar a este Dios que es creador, sustentador y dador de esta prudencia. Mis amados, si no lo hacemos nosotros, si no lo hacen ustedes como padres, iglesia, si no hace esto la iglesia, ¿saben quién lo hará? Lo hará el mundo. ¿Saben quién lo hará? Lo hará TikTok. Estoy del TikTok hasta aquí. Lo hará el TikTok, mis hermanos. Lo hará Instagram. Lo harán los influencers de este tiempo, que les van a enseñar la sabiduría y la prudencia de este mundo, pero no esta sabiduría que proviene del Dios verdadero, único y creador de todas las cosas. Lo que es peor, lo hará, mis hermanos, la IA, y a saber dónde esto nos lleva. Eso es lo primero que vemos en este texto, el llamado a la prudencia en la vida del joven. Un llamado al entendimiento, a entender esa relación íntima con Dios, que es el dador de la prudencia. Entender que ese Dios es creador, sustentador y por lo tanto Señor de todo y rige la vida de todos. Bien, con esto podemos pasar a entender ahora lo que es la función que la prudencia ejerce en la vida del joven. Y aquí hay dos preguntas. O primero, ¿qué función ejerce la prudencia en la vida del joven? Y fíjense, la función que ejerce es libera al joven de los peligros del tiempo presente. Fíjense que cuando vamos en este texto que hemos leído, nos damos cuenta de que aquí la prudencia y la sabiduría, o esa prudencia sabia, está ligada con una función de liberar y de preservar. No solamente lo que es esa prudencia sabia, esa sabiduría está ligada a lo que es la doctrina de la creación, sino que también está ligada a la doctrina de la redención, a la doctrina de la salvación. Y lo vemos expresado en todo este capítulo hasta el punto de que esa prudencia que proviene de la boca y de la palabra de Dios, de esa relación íntima con Dios, al final, fíjense en el versículo 21, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. Es decir, presenta una función de liberar y de salvaguardar en este mundo y, como veremos, hasta el fin. Pero fíjense que esto de salvaguardar, es decir, esa función de liberar al joven de los peligros del tiempo presente, lo vemos sobre todo en los versículos del 12 al 19. Y fíjense que esos versículos tienen dos grandes partes. Y las dos grandes partes las vemos bien marcadas en una expresión que se repite. Fíjense en el versículo 12. Para librarte. ¿La tienen ahí en sus Biblias?
Pues tienen la Biblia correcta. ¿Ya? Para librarte. Ahora, fíjense en el versículo 16. Muy parecida. Es la misma en el original, muy parecida. Serás librado. ¿Se dan cuenta? Una de las funciones que se ejerce es librarte, ser librado, ser preservado. Y esa idea de guardar, de liberar, de preservar, ya aparece desde el versículo 7 en adelante. Fíjense el versículo 7. El que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Fíjense ahora en el versículo 11. La discreción te guardará, te preservará la inteligencia. ¿Se dan cuenta? Hay toda una serie de términos que se acumulan en este texto. Y se acumulan para decirnos qué es lo que la Biblia nos dice cuando acumula todos estos términos. Bueno, que una de las funciones es preservar, es librar, es salvaguardar, es proteger de dos peligros, que ¿saben qué? Dos peligros que no han cambiado en la historia de la humanidad desde Génesis 3, mis hermanos. Y el primer peligro es el que vemos en los versículos del 11 al 13 en adelante. Y es el peligro de los malos hombres. Fíjense el versículo 11. La discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos, que andan por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Bien, si yo les pregunto aquí, ¿quiénes son estos malos hombres? Cuidado lo que responden, ¿eh? Por ahí pregunté esto y dicen, no, el vecino es el mal hombre. No me deja dormir. ¿No? ¿Quiénes son aquí los malos hombres? Fíjense que los malos hombres están descritos por cómo son sus caminos. Fíjense que se nos da la descripción. Los caminos de esos malos hombres son caminos no derechos, sino torcidos. Han abandonado el camino derecho. Fíjense el versículo 13, que dejan los caminos derechos. Fíjense ahora el versículo 15, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Eso es de gran importancia. Parece irrelevante, pero es importante. Porque los caminos de esos malos hombres son torcidos, no son rectos. Y muchas veces cuando se habla de la palabra recto, es de donde viene la palabra justo. La palabra justicia tiene relación con la palabra rectitud, algo que es recto, algo que es justo. Y aquí nos damos cuenta que aquellos que andan por caminos rectos, por caminos justos, a partir del versículo 7 hasta el 9, mis hermanos, son aquellos que tienen esa relación íntima con Dios, el proveedor de esa prudencia, que andan en esa prudencia conociendo a ese Dios creador y sustentador de todas las cosas. Por lo tanto, aquí los malos hombres, esos malos hombres cuyos caminos son torcidos, mis hermanos, son esos malos hombres que lo que han hecho es dejar completamente al Dios vivo y verdadero. Que sus caminos en nada se interesan de la rectitud y de la justicia de Dios. Son caminos que la firma que llevan en cada uno de esos caminos es: no hay Dios. Por tanto, esa sabiduría, esa prudencia sabia va a preservar, fíjense, a los jóvenes de esos hombres, de ese tiempo, de esa sociedad que se caracteriza por una cosa, que se caracteriza por andar, por vivir de una manera que no contempla a Dios, su justicia en ninguna de sus áreas, en ninguno de sus pasos. Pero hay otro peligro. Es el peligro, mis hermanos, que encontramos a partir del versículo 16. Serás librado de la mujer extraña. Y es el peligro, mis hermanos, de esa impureza sexual. Esa mujer extraña que puede parecer muy, muy atrayente.
Esa mujer extraña que lo que ha hecho es dejar el pacto con su Dios, dejar a su marido, ser bien atrayente, ser bien sensual, pero cuyo fin al final para ella y para todos aquellos que siguen es el fin de la destrucción. Fíjense que es el peligro, mis hermanos, de esa impureza sexual. Pero hay algo profundo en las palabras aquí de Salomón. Salomón no hubiese tenido que decir aquí a su hijo o a Israel: oye, hacer lo que yo os digo, pero no como lo que yo hago. Pues ya sabemos el problema que acabo diciendo. Pero bueno, por la guía del Espíritu lo escribió, porque no solamente era para él, sino también, gracias a Dios, para nosotros. Pero fíjense que hay una clara advertencia aquí. Fíjense que esa impureza sexual, mis hermanos, es verdaderamente mortal. Porque lo que hace la impureza sexual es destruir lo que es la identidad y el valor del ser humano. Destruir el valor y la identidad del hombre y de la mujer. Hoy en día lo que es el negocio sexual es uno de los negocios más lucrativos que existe en este mundo. Y nuestros jóvenes tienen en una pequeña pantallita el mundo abierto a esta realidad de la impureza sexual con la pornografía y con todas las cosas que a veces saltan sin que uno lo quiera, porque los logaritmos estos, mis hermanos, que creo que son logaritmos del mismo infierno, hacen que te salten todas estas cosas. Y mis hermanos, están expuestos continuamente a esto, y esto destruye el valor de los jóvenes, el valor del hombre, el valor de la mujer, su identidad. Destruye familias enteras. Pero ¿saben dónde está la profundidad de esas palabras de Salomón? La profundidad está en que esto le fue dicho y escrito para Israel. Y una de las cosas que nos damos cuenta en el Antiguo Testamento es que la idolatría de Israel, la infidelidad de Israel a su Dios, estaba descrita, mis hermanos, con lenguaje de infidelidad sexual, de impureza sexual, de adulterio. Y esa impureza sexual no era más que el reflejo de ¿qué? De la gran infidelidad en que el pueblo había caído delante de su Dios. Y mis hermanos, cuando pensamos en una sociedad como la nuestra que está altamente sexualizada, lo que es esa impureza sexual del mundo en el cual se vive hoy en día y que nuestros jóvenes están expuestos a ello, esa impureza sexual lo que muestra es la gran infidelidad que este mundo y esta sociedad ha caído delante del Dios verdadero. ¿Cómo han sido capaces de cambiar lo que es la gloria del Dios incorruptible por la imagen y semejanza de hombres, de cuadrúpedos, de reptiles y de cualquier cosa creada en este mundo? Por tanto, fíjense, ahora pongan estos dos peligros juntos. Esa prudencia que proviene de ese Dios creador y sustentador y de esa relación íntima con Dios, esa prudencia Dios la va a usar para salvaguardar, para preservar al joven en esa sociedad que tiene unos caminos que nada buscan la justicia de Dios y una sociedad que es totalmente infiel a Dios. Debes saber algo, joven, y no puedes olvidarte de esto, de que todo lo que este mundo te presenta, todo lo que esta sociedad te presenta, puede parecer muy atrayente, puede parecer muy bonito, puede parecer muy sensual, pero con todo, mi amor, no seas necio, porque es todo apariencia. Mira lo que hay detrás de ello. Y por muy sensual y atrayente que sea, no te olvides que es una sociedad y un tiempo que no busca ni los caminos ni la justicia de Dios y está totalmente en infidelidad delante de Dios. No sigas esos caminos. Y padres, eso es lo que debemos darle a nuestros hijos. Porque llegará un día, ¿saben qué? Llegará un día que nosotros no estaremos aquí. Llegará un día donde Dios en su soberana misericordia nos llamará a su presencia si has creído en Cristo Jesús y Cristo es tu Salvador. Llegará un día que ya no estaremos con nuestros hijos y entonces, ¿qué?
Y saben, no estamos aquí para educar y criar a genios. Si sale algún genio, mejor, ¿no? Pero no estamos aquí para criar y educar a genios. Estamos aquí para crear y educar a aquellos que, mis hermanos, van a vivir en esa relación íntima con Dios por la gracia de Dios, siguiendo los caminos justos de Dios. No hay mayor legado, no hay nada más precioso que le puedas dejar a tus hijos el conocimiento de este Dios vivo y verdadero. Por tanto, fíjense que la prudencia ejerce esa función de liberar de los peligros del tiempo presente, pero también guía al joven en el camino de la vida eterna. Yo se lo voy a hacer muy rápido, mis hermanos, ¿ya? Para llegar al último punto y sí dejarles que vayan a almorzar, ¿ya? Fíjense que voy a hacerlo, al menos esto rápido, pero fíjense que guía al joven también en el camino de la vida eterna. Esto lo vemos en los versículos del 20 al 22. Fíjense que hay una gran cantidad de términos ahí de senda, camino, vereda, y se nos presentan dos caminos bien claros. El camino que va a seguir el impío y el camino que va a seguir el justo o el perfecto. Por tanto, aquí el GPS, ¿saben lo que son los GPS, no? ¿Sí? Eso que pones en el auto y te dice por dónde ir, ¿ya? Bien, aquí el GPS bíblico, ¿ya? El GPS está claro, hay dos caminos. Mis hermanos, tengo que decirles de que yo hay dos mujeres con las que me discuto, ¿ya? Normalmente. Una es mi esposa, que sí, los pastores a veces también nos discutimos con las esposas, ¿eh? Pero la otra, yo no sé aquí en Colombia, pero al menos en España, en la cajita ese del GPS, siempre es una señora la que me habla. Siempre. Y es bien dura, es muy dura porque no me hace caso. Es decir, me dice, siga usted derecho. Venga, sigo yo derecho. En 200 metros gira usted a la derecha. Digo, no, pero que me está diciendo, pero que no hay para girar a la derecha. Gira usted a la derecha. Pero mujer, que no hay derecha. Gira usted a la derecha. Venga, gira a la derecha. Y no hay manera. Y me discuto con ella. El gran problema, yo creo que mi esposa con esta señora del GPS están compinchadas. Porque el problema es cuando se juntan las dos. Entonces, no, gira usted a la derecha, que no hay para la derecha. Gire a la derecha. Cariño, que no ves que te he dicho que te giras a la derecha. Ya cuando se juntan las dos, ya digo, ya, cariño, a la derecha. Ya, pues todos a la derecha. Y Dios en su providencia nos guíe donde tenga que guiarnos, mis hermanos, ¿eh? Pero fíjense que aquí el GPS bíblico no se equivoca. Hay dos caminos claros. Uno expresado en este lenguaje que lleva a la tierra. Otro que llega a ser cortado de esa tierra. Fíjense en el versículo 21. Los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. Fíjense el 22. Mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados. No pierdan de vista el contexto posiblemente dado a Israel. Estar y llegar a la tierra para Israel, mis hermanos, era llegar a su herencia, esa herencia que Dios le había dado. Era llegar a esa tierra que fluye leche y miel. Era llegar al descanso y al reposo, mis hermanos, como era el reposo del primer Edén. Era llegar como a un nuevo Edén, con Dios ahí en medio de ellos, conociendo a Dios, viviendo en medio de ellos, mis hermanos. Es la idea de algo más, simplemente esa tierra, mis hermanos. Esa sabiduría y esa prudencia preserva al joven hasta esa herencia última, hasta ese reposo último, hasta ese Edén último. Ahora bien, la pregunta es aquí, ¿dónde podemos ver esa prudencia sabia? Si alguien me dice, Rubén, dame esa prudencia sabia, dame esa sabiduría que aún lo bueno y en lo malo en el presente me va a preservar hasta la herencia eterna por la gracia de Dios. Esa prudencia y sabiduría que me permite conocer a ese Dios que ha creado todas las cosas, que es redentor, preservador y guardador de los suyos. ¿Dónde veo esa prudencia sabia? ¿Dónde veo esa sabiduría? Y mis amados, no vas a verla en Salomón.
No vas a verla en el primer Adán, que hubiese tenido que ser el más sabio porque lo tenía todo a su favor en cierta manera. No vas a verla ni a tenerla en las filosofías de este mundo. Escuchen lo que Dios mismo anuncia en Isaías 11:2. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Espíritu, escuchen, de sabiduría e inteligencia. Es la palabra prudencia aquí. Espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. ¿Sobre quién va a reposar ese espíritu de sabiduría y prudencia? ¿Sobre quién va a reposar ese espíritu de temor y de conocimiento de Dios? No reposó sobre el primer Adán, no reposó sobre Salomón. ¿Saben en quién reposa y se cumple esa sabiduría anunciada, mis hermanos, en Proverbios? Únicamente en aquel que es nuestro Señor Jesucristo. Y ahí es donde encontramos esa sabiduría y esa prudencia que todo el mundo, mis hermanos, y ahora en concreto los jóvenes necesitan. Es el cumplimiento de la prudencia para la vida del joven. Y ese cumplimiento es dado en la persona y en la obra de Cristo. Fíjense que de la prudencia, mis hermanos, fíjense que de la prudencia de Proverbios, mis hermanos, pasamos a esa prudencia cristiana. ¿Por qué? Porque es esa prudencia que se cumple en Cristo y en el Evangelio, que es, mis hermanos, construida alrededor de la persona de Cristo y de su obra gloriosa y maravillosa. Dios ha querido, en su soberanía, que esta maravillosa historia de la salvación que tenemos revelada, mis hermanos, en la palabra, toda ella se cumpla en su Hijo amado. Se cumpla en Jesucristo, en aquel que dijo era necesario que se cumpliese lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los salmos y en los profetas. Esa sabiduría focalizada en Cristo. Y es Pablo, mis hermanos, quien nos da a entender esto. Cuando Pablo escribió a los Corintios, les escribió, mis hermanos, porque los corintios habían hecho algo. En 1 Corintios capítulo 1 y 2, que no vamos a tocarlo porque ya veo caras de hambre. No sufran, ¿ya? Pero fíjense, mis hermanos, que en 1 Corintios 1 y 2, los corintios tenían un problema. Bueno, decir que tenían un problema es decir mucho, ¿ya? Tenían unos cuantos problemas, ¿ya? Pero ¿qué es lo que habían hecho? Habían comprado la sabiduría del mundo. Habían comprado la sabiduría de su tiempo. ¿Y qué es lo que estaba haciendo la sabiduría de su tiempo? Esa filosofía de su tiempo con ellos. ¿Saben lo que estaba haciendo? Los estaba destruyendo. Los estaba dividiendo como iglesia de dentro hacia afuera. Habían perdido todo lo que es esa santidad que se requiere de la vida del pueblo que Dios ha redimido por gracia y por medio de la fe en Cristo. Esa sabiduría del mundo los estaba destruyendo. Y viene Pablo, ¿y qué va a hacer? Va a plantar delante de los corintios la cosmovisión bíblica, la sabiduría que verdaderamente el pueblo de Dios, los hijos de Dios, los jóvenes, mis hermanos, necesitan, y es la sabiduría de la cruz de Cristo. Fíjense cuando vamos a 1 Corintios. No vamos a leerlo todo, pero fíjense que en 1 Corintios, en el versículo 18, fíjense lo que dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Literalmente, por la locura de lo que es predicado. ¿Y saben lo que es predicado aquí en el capítulo 1 y capítulo 2, mis hermanos? Lo que es predicado es la sabiduría de Dios en Cristo y el Evangelio. Fíjense las gloriosas palabras de Pablo en el versículo 23. Fíjense: pero nosotros predicamos ¿a quién? A Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios, mis hermanos. Ahora es en la persona de nuestro Señor Jesucristo donde se encuentra esa sabiduría de Dios.
Y se requiere mucha sabiduría para que un Dios que es santo, justo, misericordioso, amoroso, pudiese, mis hermanos, salvar a pecadores arrepentidos sin negar ninguno de sus atributos y de su naturaleza, mis hermanos, de poder derramar lo que es su ira santa y manifestar su justicia y al mismo tiempo amar y salvar a aquellos que ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Y la única sabiduría que permite esto es la sabiduría de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y es en esa sabiduría, es en Cristo, mis hermanos, la sabiduría de Dios, que ¿sabes qué? Solamente en Cristo, escucha bien, solamente en Cristo y por medio del Evangelio puedes llegar al conocimiento del Dios verdadero. Porque el Dios que debes conocer, que ha creado todas las cosas, creador y sustentador, el Dios que es redentor, es el Dios que se ha dado a conocer de una manera sublime, gloriosa, preciosa en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y es a través del Evangelio que puedes llegar por la gracia de Dios a ese conocimiento, que es un conocimiento íntimo y salvador, como Cristo mismo dice en Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios vivo y verdadero, y a quien tú has enviado, a Cristo Jesús. Mis hermanos, el Evangelio es esa sabiduría, esa prudencia sabia que proviene de la boca de Dios y que guardará tu vida. ¿Saben qué? El Evangelio es poder de Dios para salvar. Y el Evangelio es sabiduría de Dios, mis hermanos, en la gracia de Dios para enseñarnos y preservarnos a cómo vivir en este mundo. Fíjense lo que Pablo escribió en el versículo 30 de Corintios 1. No pierdan esto, fíjense. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, escuchen esto, nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Mis hermanos, Cristo Dios ha querido que fuese hecho por nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención, mis hermanos. Jesucristo ha sido hecho todo lo que necesitamos, mis hermanos. Y Cristo es todo lo que el joven necesita en el día de hoy. Y el Evangelio es lo que el joven necesita en el día de hoy. Proverbios 2 les dice, atesora esa prudencia, esa sabiduría, atesórala. ¿Sabes dónde ha quedado atesorada la sabiduría de Dios? Escuchen Colosenses 2:3. ¿En quién? Cristo. Están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento de Dios. Mis hermanos, padres, ¿quieres darles sabiduría y prudencia a tus hijos? ¿Saben qué? Denles a Cristo. Denles a Cristo. Muéstrales la belleza y la dulzura de Cristo. Muéstrales a tus hijos lo que es la justicia, la misericordia, la santidad de Cristo, del Hijo de Dios perfecto y bien amado. Padres, darle el Evangelio a sus hijos. Darles ese Evangelio de sola gracia, de sola fe, de solamente en Cristo, solo para la gloria de nuestro Dios. Y mis hermanos, podemos tener muchas veces como padres temor de decir, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Dios lo va a salvar? ¿No lo va a salvar? Mis hermanos, esta no es nuestra función, no salvamos a nadie, Dios salva. Pero confía y cree, ora y dale ese Evangelio y ese Cristo que es poder de Dios para salvar, que es sabiduría de Dios. Cojan este Evangelio, esa piedra preciosa. Padres, jóvenes, cojan esa piedra preciosa como un diamante que tiene diferentes caras. Y den y enseñen ese Evangelio con todas y cada una de sus implicaciones. Es Dios. Porque Jesucristo es Rey de Reyes, porque Jesucristo es Señor, porque Jesucristo es el Hijo que nunca falló, mis hermanos. Pero es mayor esa sabiduría, ¿saben por qué? Porque Salomón, mis hermanos, y la reina del sur vivía en el alba de aquel que tenía que venir.
Y todos los profetas vivían en el alba de aquel que tenía que venir, pero nosotros, los creyentes del nuevo pacto, vivimos, mis hermanos, en la realidad del nuevo pacto, donde aquel que tenía que venir, el lucero de la mañana, vino, mis hermanos, y trajo a cumplimiento todo lo que los profetas anunciaron, y trajo a cumplimiento esa sabiduría de Salomón. Por lo tanto, esa es la razón por la cual la reina de Saba juzgará a esa generación. Porque si despreciar la sabiduría de Salomón tenía consecuencias, escucha bien, ¿cuánto más será la consecuencia para despreciar la sabiduría que viene en la persona y en las palabras de nuestro Señor Jesucristo? Porque Él siguió diciendo, hay dos caminos, un camino estrecho y un camino ancho. Un camino estrecho que es difícil, pero que lleva a la salvación y a la vida eterna. Un camino ancho que muchos transitan por él, pero que llega a la perdición. Y el único camino estrecho, mis hermanos, por el cual circular es el camino de Cristo y su Evangelio. Que aun y lo difícil que es, por su gracia, Él preserva a aquellos que Él ha salvado hasta el fin. De tal manera que cuando se llegue al fin podamos decir, no ha sido por mí, sino por Cristo en mí. Por lo tanto, jóvenes que estáis aquí, si es la primera vez quizá que escuchas el Evangelio, el llamado del Evangelio es arrepiéntete de tus pecados y cree en Cristo Jesús como el único Señor y Salvador, y llegarás a ese conocimiento íntimo de Dios y a ese dador de la prudencia que guiará tu vida en momentos fáciles y difíciles. Pero acude por la gracia de Dios a Cristo, no endurezcas tu corazón en el día de hoy. Y si eres un joven que ya ha aceptado a Cristo, no te avergüences del Evangelio, no te avergüences del testimonio de Cristo, no te avergüences del Evangelio, porque llegará el día que ese Evangelio, mis hermanos, esa sabiduría que es crucial para tu vida, no te avergüences de él, porque llegará el día que da igual lo que el mundo haya dicho de ti en el presente. Da igual. Aunque me llamen, lo que me llamen, no vuelvo atrás, dice el himno. Da igual lo que diga este mundo, pero si no te avergüenzas de Cristo, llegará el día que Cristo mismo confesará tu nombre delante del Padre y delante de los ángeles. Y qué glorioso será ese día. Y padres, enseñen a sus hijos a Cristo. Enseñen el Evangelio. Y procuren que sus mandamientos sean los mandamientos no de su boca, sino los mandamientos de Cristo Jesús para sus hijos. Déjeme acabar con una oración. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, venimos delante de ti, Dios nuestro, y solamente te pedimos que tu gracia nos sea suficiente para educar a nuestros hijos en la sabiduría que proviene de ti. Que tu gracia sea suficiente para esos jóvenes en un mundo tan difícil, para vivir a la luz del Evangelio de Cristo y unidos a Cristo Jesús. Padre Celestial, para que en todo tú recibas la gloria y la honra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.